Buenos días, buenas tardes. Somos Tatiana Portnova y Tamara Gorjankina del Centro Ruso de la Universidad de Granada. Vamos a hablar sobre la didáctica de enseñanza y aprendizaje virtual de ruso como lengua extranjera basado en la experiencia que hemos tenido en el último mes y medio dando clases virtuales de ruso en la Universidad de Granada. Y destacaríamos la metodología que hemos aplicado basada en la metodología comunicativa y en particular basada en la creatividad. Primero queríamos comentar los beneficios del aprendizaje de lengua. Se sabe que son muchos. Los primeros que se suele ver son los beneficios pragmáticos. Son beneficios para la economía, buscar mejor empleo, la gente estudia lenguas para encontrar un futuro mejor. También se trata de beneficios culturales, es decir, estudiamos lenguas para desarrollar la conciencia crítica del lenguaje, aprender otras culturas, conocerlas, compararlas con nuestra cultura y así entender mejor el lenguaje, no solo el que estudiamos, sino el nuestro. Y también existen los beneficios cognitivos. El aprendizaje de lenguas nos ayuda a entender mejor nuestro lenguaje, mejorar el pensamiento crítico, ser más flexibles, mejorar la memoria, etcétera, etcétera. Y también mejora la creatividad. Aquí querríamos parar y destacar la creatividad como un elemento muy importante en el proceso de aprendizaje y enseñanza de idiomas. ¿Por qué creatividad? Pues primero vamos a definir el término. La creatividad tiene muchísimos intentos de definirla, pero elegimos esta, que es de 2004, que destaca más o menos los elementos principales de todos los términos, de todas las descripciones del término. Creatividad es el resultado de la interacción entre la aptitud, el proceso y el entorno por medio del cual un individuo o grupo origina un producto perceptible que es a la vez novedoso y útil dentro de un contexto social. La creatividad, pues muy importante hoy en día, se habla en muchos ámbitos y también queremos destacar que es importante en el ámbito de enseñanza y aprendizaje de idiomas. Especialmente hablando del aprendizaje de idiomas, nos centramos en la creatividad narrativa. La creatividad narrativa es como una vertiente de la creatividad que está opuesto a la creatividad gráfica. Como trabajamos con un contexto de contenido verbal, pues se trata más sobre ese tipo de creatividad, aunque luego veremos que la creatividad en la clase de idiomas se manifiesta en diferentes facetas. Y queríamos centrarnos en el contexto de enseñanza y aprendizaje de los idiomas y destacar cuáles son los beneficios y utilidad de aplicar este concepto en el aula de idiomas. Pues primero vamos a partir de que el lenguaje en sí es creativo. Aquí citamos a Noam Chomsky, que dice que cuando aprendemos un idioma no aprendemos estructuras fijas, sino combinamos esas estructuras entre sí, hacemos un juego. Entonces, la aproximación a ese proceso en sí es creativa. Hablando sobre aprendizaje de un idioma, no se puede no hablar sobre la creatividad del proceso creativo. Hablando sobre los estudios sobre la creatividad de enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras, encontramos que en los años 50 aparecen muchos estudios sobre la creatividad en el aula en las aulas, en la educación. ¿Qué tiene de malo? Que hay muchos programas, pero falta una sistematización de estos programas y hay una transferencia mínima para aplicarlo en el aula. Y hablando sobre creatividad en concreto en el aula de lenguas extranjeras, encontramos prácticamente nada o estudios muy escasos que tratan ese término en el contexto en el que trabajamos. ¿Por qué usar la creatividad en el aula? Pues la creatividad va asociada a una serie de valores que son la adaptación rápida y resolución de problemas. La creatividad ayuda a promover la motivación intrínseca del alumno y desarrollar el pensamiento divergente, es decir, un pensamiento que es más flexible y está destinado a la resolución más original y más innovadora de los problemas. También la creatividad fomenta imaginación y fantasía y queríamos destacar un aspecto aunque un poco polémico, cuál es el vínculo entre la creatividad y el rendimiento académico. Pues encontramos estudios que consideran que la creatividad, el alumno que es creativo saca mejores notas, mientras otros dicen y estudian y lo demuestran que no es así. Pues es una interacción polémica, pero es interesante que
Existen estudios que sí demuestran esa dependencia y también podemos añadirlo aquí como valor asociado. ¿Cómo se manifiesta la creatividad en el aula? Pues los estudios en torno a esto se dividen en destacan tres vertientes. Pues podemos hablar sobre la creatividad del profesor, sobre la creatividad del mismo alumno en el ámbito lingüístico y lo que dice el currículo escolar sobre la creatividad, en el caso de que estamos hablando sobre enseñanza reglada. En nuestro caso, nos quedamos solamente en la creatividad del profesor y creatividad del alumno y cómo interactúan esas dos vertientes. Bueno, digo en nuestro caso porque en el centro ruso las clases que damos son adicionales a la enseñanza reglada de las carreras oficiales. Y bueno, consideramos también importante el hecho de utilizar la creatividad y en particular la creatividad narrativa en las aulas de lenguas extranjeras, porque en el marco europeo de idiomas, en el volumen acompañante que fue publicado hace 2 años, en 2018, todo lo que vemos aquí en azul es lo que se ha añadido según cada nivel de idioma en cuanto a la escritura creativa. Podemos ver que prácticamente se han duplicado las indicaciones relacionadas con la creatividad narrativa en el aula de lenguas extranjeras. Con lo cual se nota que es un concepto al que se le presta mucha atención últimamente y debe ser atendido por los profesores, que no solamente deben seguir los manuales y hacer una enseñanza así seca, sino diversificarla y introducir la creatividad y actividades creativas que luego se reflejan en los beneficios asociados que comentamos anteriormente en los alumnos. Y ahora paso palabra a mi compañera Tamara. En la parte práctica del presente estudio, esbozaremos los requisitos básicos para llevar a cabo una clase virtual. Abordaremos algunas particularidades de una clase virtual de ruso. Seguidamente vamos a enumerar algunas tareas que usamos en clases para desarrollar cada una de las 4 destrezas para aprender un idioma y terminaremos el presente estudio con los resultados de un cuestionario. Como bien se sabe, en España hace más de 5 semanas se proclamó el estado de emergencia. En la situación del confinamiento, la dirección del Centro Ruso tomó una decisión de continuar con la enseñanza de ruso en formato virtual. Para el alumnado, igual que para el profesorado, eso supuso una serie de requisitos importantes. Es decir, con un dispositivo eléctrico y con una conexión a Internet tan como con los auriculares, micrófono y la cámara, es posible hacer una clase virtual. Pero para el profesor, el cambio supuso un gran reto. Tanto el profesor como la profesora, tuvo que desarrollar una competencia informática, es decir, aprender a usar diferentes plataformas, una pizarra digital, materiales audiovisuales, juegos, pues también el profesor tuvo que preparar los materiales en formato digital. Si antes utilizamos los libros en papel, hoy en día tenemos que optar por los materiales en formato digital. Y también se empezó a usar de forma activa las TIC para desarrollar las 4 destrezas. La organización de la clase supone una cierta dramatización, es decir, a partir de este cambio, cuando pasamos a clases virtuales, los profesores, el profesorado del Centro Ruso empezó a usar los objetos en las clases, los objetos cotidianos, diferentes juegos, los fondos virtuales, sonidos, división de grupos en grupos más pequeños, tareas tipo escape room, diferentes materiales audiovisuales auténticos. Todas estas herramientas tienen su fin, su objetivo principal, es hacer una clase de forma más dinámica, más activa y más creativa. Las tareas creativas que ofrecemos a continuación están clasificadas según la destreza que desarrollan. No pretendemos abordar todos tipos de tareas, sino dar algunos ejemplos para el alumnado de nivel entre A2 a B1. Vamos a empezar con la comprensión lectora. En este caso, optamos por diferentes materiales como chistes, memes, extractos de periódicos auténticos, lectura de mensajes, comentarios en las redes sociales rusas, lectura de algunos anuncios en las páginas de búsqueda rusas. Aquí abajo tenemos una foto, a la derecha tenemos una foto
que es la portada de una barra de chocolate muy famosa en Rusia, muy típica, que se llama Alyonka. Alyonka es una niña pequeña, pero en el contexto actual, el hecho de añadirle una mascarilla y dos letras crea un juego de palabras, que es Udalyonka, que significa a distancia, trabajar en casa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las siguientes tareas se aplican para el desarrollo de la comprensión auditiva. En este caso, optamos por el uso de los juegos online, por la selección de canciones en función del material gramatical, por diferentes trozos de dibujos animados, películas, con los huecos. Aquí abajo tenemos una escena de una película muy famosa que se llama Barbero de Siberia. Es un fragmento bastante interesante porque no solamente practicamos la escucha, pero también es una posibilidad para el profesorado explicar cómo se celebra Maslenitsa, que es una fiesta tradicional eslava que se celebra una semana antes de la Cuaresma ortodoxa, cómo se celebra, cuáles son las tradiciones y así dar aparte un bagaje cultural desconocido para el alumnado. Las siguientes tareas se utilizan para el desarrollo de la producción escrita. Puede ser hacer un meme, un diario en ruso, escribir una noticia, crear una campaña publicitaria de un producto. También ofrecemos a nuestros alumnos en el contexto actual utilizar el teclado cirílico. Así no solamente se practica la caligrafía rusa, sino también pueden practicar escribir usando el teclado ruso y desarrollar otra habilidad que es útil para posibilitar una comunicación digital, enviar un correo, escribir en las redes sociales, etc. Las siguientes tareas creativas se utilizan para el desarrollo de la destreza, que es la interacción de producción oral. En este caso pusimos algunos ejemplos que utilizamos en las clases virtuales de ruso, como es la rueda que vemos a la derecha. La rueda posibilita jugar y la flechita va a indicar una de las secciones. Esta sección, pues seleccionada, podemos crear a base de esta sección una pregunta y así practicamos un material gramatical que han estudiado los alumnos. Otro ejemplo abajo puede ser un StoryCubes, que es una página web creada a base de diferentes dados. La cantidad de los dados podemos controlarla en función del número de los alumnos que están en clase. Entonces, el profesor o la profesora tiene que determinar un tema de la historia y a cada alumno le va a asignar un dado. El alumno tiene que utilizar el dibujo y contar una historia con una frase, pues contando una historia en una secuencia de frases y creando una historia que fomenta la interacción espontánea, la producción oral espontánea y la creatividad del alumnado. Y vamos a terminar nuestro estudio con una pequeña encuesta que hicimos con los alumnos del Centro Ruso de la Universidad de Granada. En la encuesta participaron 23 alumnos de 31 alumnos. La encuesta básicamente, el objetivo de la encuesta es medir el efecto que se ha producido al pasar de clases presenciales a clases virtuales y también evaluar si el uso de las tareas creativas fomenta la motivación del alumnado. La encuesta consiste de 3 bloques. En el primer bloque pedimos a los alumnos que evaluaran diferentes factores su importancia en las clases presenciales. Casi todos los factores obtuvieron una valoración bastante alta. En el segundo bloque, ahora vamos a pasar al segundo bloque, hicimos solamente tan solo una pregunta. Si hubo un cambio importante al pasar de clases presenciales a clases virtuales de ruso. La mayoría de los alumnos dio una respuesta negativa, es decir, no se produjo ningún cambio sustancial en la forma de impartir las clases. Y en el tercer bloque pedimos volver a evaluar los mismos factores, pero ya en clases virtuales. Y en este caso sí que notamos un cambio. Todos los alumnos dieron casi el 95,7%, confirmaron
que el profesorado empezó a usar de forma activa las TIC en clase y también casi la mayoría absoluta de los alumnos confirmó que la creatividad del alumnado, bueno, del alumnado como del profesor, ha crecido en clases virtuales. Partiendo de estos datos, podemos sacar una serie de conclusiones. Pues la primera conclusión es que el uso activo de las TIC en clases virtuales de ruso posibilita y fomenta el desarrollo de las 4 destrezas del alumnado a la hora de aprender ruso. Hemos visto el efecto positivo de las TIC en clases virtuales, lo que también fomenta la creatividad del alumnado y del profesorado. Y podemos afirmar que la contribución del uso creativo de las TIC crea un mejor ambiente en clase, posibilita un aprendizaje más eficiente. Muchas gracias por su atención.